Hola, soy Vanessa Bollenberg, soy psicóloga y me parece que también es fundamental en este caso contarte que soy madre, porque hoy vamos a hablar de berrinches. Nos han consultado si los berrinches tienen que ver con un mal comportamiento de un hijo o más bien tiene que ver con el desarrollo esperable. Entonces, me parece importante que podamos pensar o hacer el ejercicio de conectar con aquellas experiencias que o estamos atravesando en el ejercicio, en el atravesar la maternidad misma, o que conectemos con experiencias anteriores inclusive. Cuando hablamos de berrinches, hablamos de esas situaciones, por ejemplo, en donde a veces hemos terminado o tratando de levantar a un hijo en medio de una situación o reunión social, o nos han avisado de la escuela, mi hijo mordió, mi hijo pegó, mi hijo gritó, digamos, y que muchas veces a nosotros nos colapsan, nos preocupan, nos alarman, nos enojan también muchísimo, y hoy queremos tratar de entender y de alguna manera pensar cómo de hecho es necesario y sumamente importante ese enojo que surge, digamos, en nuestros hijos. Este enojo puntual, ¿sí?, que de repente aparece, lejos de tener que ver con un mal comportamiento, y ahí ya empezamos como a despejar esta cuestión, tiene que ver más bien con el desarrollo esperable de un niño. ¿Por qué decimos desarrollo esperable? Porque alrededor de más o menos los 2 años se está fortaleciendo lo que se llama el proceso de diferenciación en los niños. ¿Sí? Esto como una operatoria psíquica, ¿sí?, que va marcando que todo va bien. ¿Qué es lo que indica ese proceso de diferenciación? ¿Sí? Es el momento en que el niño comienza a decir yo y mío, ¿sí? Entonces, a partir de ese punto, nuestros hijos comienzan a separarse de nosotros, a verse como seres distintos, como sujetos activos capaces de desear otra cosa distinta a la que nosotros queremos. Eso, por supuesto, a nosotros como padres muchas veces nos irrita sobremanera, ¿sí? Porque de alguna manera este hijo va cayendo del lugar de ese bebé que de repente se va regulando con nuestras emociones y comienza a tener emociones que son propias, que le pertenecen, ¿sí?, y que son muy intensas generalmente. Todos los que tenemos hijos sabemos, tenemos como muy en claro el hecho de que nuestros hijos cuando son pequeños sienten la alegría con una intensidad que nos enamora, pero también sabemos que sienten el enojo, la furia, el displacer de una manera que es sumamente intensa. Y eso tiene que ver también con el hecho de que como seres humanos, ¿sí?, inicialmente nuestro cerebro desarrolla o venimos cargados de lo que sería esta parte que se llama a veces cerebro emocional o el cerebro más bien primitivo, o algunos le dicen el reptiliano porque lo compartimos, digamos, en ese sentido con otras especies. Y ese cerebro característicamente en general responde más bien al instinto, a la supervivencia. Y por otro lado hay otro cerebro que aún está, otro aspecto de nuestro cerebro que está en construcción, que tiene que ver con la corteza prefrontal y sobre la que el niño aún está desarrollando y en la que tenemos un papel muy activo nosotros como padres, que es la encargada justamente de controlar los impulsos, de favorecer la adaptación al ambiente, de permitirnos planificar, de darnos flexibilidad para reponernos. Un niño generalmente que está en una edad de preescolar, de escolar, este aspecto fundamentalmente de su cerebro aún no lo tiene desarrollado. Y justamente entre esta composición, ¿no?, que es el proceso de diferenciación, y este desarrollo de las habilidades que se consideran más bien superiores, que todavía no están del todo establecidas, son las que justamente hacen que se presente este combo que muchas veces llamamos berrinche, pero que de ninguna manera tiene que ver con esta carga que nosotros le ponemos como caprichosa, sino que más bien tiene que ver con el hecho de que hay ahí un niño que está aprendiendo a diferenciarse de sus padres, que está cayendo de ese lugar de bebé eterno y que de alguna manera va consolidándose cada vez más en sus deseos. No anular eso, sino más bien poder trabajarlo, es un aspecto prioritario y fundamental para el desarrollo sano a posteriori, ¿sí? E inclusive es fundamental el poder comprender y decodificar bien esto, porque hace justamente a que como adolescente pueda relacionarse de mejor manera con sus pares.
Para poder pensar la autorregulación emocional, ahora que ya nos hemos situado en lo que tiene que ver con los berrinches, hay como 3 aspectos que a mí me parece que son fundamentales que podamos desarmar. En primer lugar, es necesario entender que a dejar de gritar no se enseña gritando y a dejar de pegar no se enseña pegando. Esto a mí me parece que es fundamental porque como padres solemos hacer lo contrario, ¿sí? Muchas veces para que nuestro hijo deje de gritar, gritamos, y para que deje de pegar, pegamos. Es fundamental entender que cuando nosotros queremos resolver una situación de estas características así, muy en el fondo lo que estamos enseñando es que en realidad el que grita más fuerte o el que pega más fuerte es el que gana. Y no es la idea, porque en los berrinches justamente vamos a ver un poquito más adelante que es fundamental poder habilitar experiencia y poder ayudar a la ampliación de la comprensión del niño de la situación que está atravesando. Un segundo aspecto que es fundamental que podamos desarmar es que podamos entender que no alcanza con decirles que no lo hagan, ¿sí? No hay niño, ¿sí?, que frente al no lo hagas pueda frenarse. Por esto que justamente hablábamos anteriormente de que la corteza prefrontal está en desarrollo y por más que uno les explique que no lo tiene que hacer, eso no implica que pueda de alguna manera refrenar, controlar los impulsos de lograr lo que desea en ese momento. Entonces, ahí lo que tenemos que elaborar más fuertemente como padres y comprometernos es en poder facilitarles herramientas, como por ejemplo, ayudarles a leer el estado emocional que tienen en ese momento, explicarles que ahí no lo podemos a lo mejor hacer, pero sí lo vamos a hacer dentro de un rato, o a lo mejor en otro momento vamos a ir a ese lugar, y esas sí son herramientas que construyen. Generalmente un niño, porque le digamos que no, no significa que digamos por eso pueda frenarse, y de hecho si lo hiciese sería, no sé, un evento sumamente extraño, ¿no? Porque estaríamos hablando de un adulto en miniatura. Tercer aspecto que es fundamental que podamos entender es que cuando nosotros queremos frenar una situación de estas que ya hemos planteado, que no es berrinche, sino el desarrollo de la autorregulación del niño, no podemos o nunca deberíamos de poner en juego el amor hacia ellos. Es muy frecuente que los padres digan, hace esto, deja de hacer esto, si no yo no te voy a querer, ¿sí? Y esto la verdad que es sumamente perjudicial porque lo que le enseña al niño es no a que tiene que laburar sobre sí mismo y controlar sus impulsos, sino a hacer o no hacer cosas simplemente para gustar o no gustar al otro, ¿sí? Estos son aspectos que son fundamentales a desarmar, a deconstruir en lo que tiene que ver con la crianza. El pediatra González dice o tiene una expresión que a mí me gusta mucho para poder pensar estas cuestiones, que es que la autoridad que se usa todo el tiempo finalmente se gasta, ¿sí? Esto a mí me parece que es fundamental porque en realidad lo que él plantea es esto de aprender muchas veces a poner el no simplemente en aquellos puntos en donde es sumamente necesario y en lo demás muchas veces ofrecer otras posibilidades. Fortalecer el proceso de diferenciación en nuestros hijos, de hecho, es fundamental para el desarrollo de la vida. Entonces, muchas veces nosotros frente a situaciones de estas características, en donde un hijo pegó, mordió, hizo daño a alguien, lo que solemos hacer es querer utilizar nuestra autoridad y frenar, ¿sí?, esa situación. Lo que muchas veces no dimensionamos es que no solo frenamos esa situación en el momento y de repente tal vez resolvimos como frente a los ojos de todos algo puntual, sino que lo que muchas veces no dimensionamos es que a largo plazo esto no funciona como un regulador para el niño, ¿sí? Y de hecho el niño aprende que tiene que frenarse simplemente si hay alguien, ¿sí? Y muchas veces no logra conectar con lo que realmente quiere o no quiere. Entonces, esto repercute mucho en la adolescencia, en donde cuando un niño tiene que de repente decidir, conectar con su deseo, ya no logra encontrar cuál es, ¿sí? Y muchas veces simplemente se funde en el deseo más fuerte. Entonces, trabajar sobre lo que tiene que ver con la autorregulación emocional en realidad es hacer una apuesta al futuro de nuestros hijos, a que puedan realmente pensarse como seres autónomos y a que puedan conectar con su deseo.
no en el modo en que muchas veces se presenta ahí mismo, ¿no? En donde quieren todo ya y a costa de los deseos de otros. Pero bueno, justamente eso es lo que queremos desarrollar con ellos. Algo que yo descubrí entonces en este sentido, más que nada de mi experiencia de madre, pero también acompañando a otros adultos en estas cuestiones, es que hay mucho que todavía necesitamos armar en torno a cómo criar. Me parece que es fundamental, o voy a tratar de recortar en como aspectos que a mí me han servido mucho, es fundamental entender 3 aspectos también. Primero, que cuando trabajamos algo que tiene que ver con autorregularse emocionalmente con nuestros hijos, es muy importante validar la emoción, ¿sí? Si nosotros estamos enojados, estamos enojados. Si estamos alegres. No podemos plantearle a nuestros hijos que no deben de sentir algo que están sintiendo, ¿sí? De hecho, esa validación se torna fundamental, ¿sí? Entonces, validamos la emoción, pero sí lo que trabajamos, expresamos, planteamos, explicamos, es que la conducta que están teniendo hacen daño, ¿sí? Separar esos 2 aspectos es fundamental. ¿Por qué? Porque permite al niño poder conectar con lo que siente, muchas veces a lo mejor poder descargar con nosotros toda esta frustración, este enojo que tiene en ese momento, pero a la vez lo que facilita o posibilita, ¿sí? Cuando nosotros expresamos que eso hace daño, ¿sí? Es ampliar este registro que más bien es racional, ¿sí? De que yo con mis acciones muchas veces afecto también negativamente a los otros. Eso como un primer elemento. El segundo elemento que me parece que es muy importante y que a mí me ha ayudado muchísimo también en lo personal es revisar el registro emocional que nosotros tenemos en ese momento. ¿Por qué? Porque muchas veces los hijos nos irritan sobremanera con ciertas cuestiones y muchas veces nos ponen ante nuestros propios límites, ¿sí? Entonces, el registrar cómo yo me siento, qué me hace sentir este hijo con esta situación que está planteando, qué me hace recordar, cuál es el tono de voz con el que yo le estoy hablando, ¿sí? Porque muchas veces uno dice estoy calmo, pero cuando uno se observa a uno mismo descubre que de repente está gritando, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el tono de voz? ¿Sí? ¿Qué es lo que yo quiero transmitir? Es un registro que es fundamental, ¿sí? Porque lo que queremos es enseñar al niño a calmarse y para poder calmar a otro es fundamental uno poder estar calmado. Nadie que no está calmado logra calmar a otro. Entonces, en realidad lo que hacemos es prestamos nuestra calma al niño y por eso es tan importante poder revisar este registro que es el registro de cómo estoy yo emocionalmente en ese momento. Y eso nos conecta con un tercer aspecto, ¿sí? Que es justamente lo que ocurre a posteriori de la situación que tal vez yo vi, digamos, o viví o acompañé, digamos, a este hijo, que es poder en un segundo tiempo donde ya estamos calmados, tal vez la hora de antes de acostarse, tal vez un momento que de repente se comparte, tal vez puede ser un paseo o un momento en la plaza, pero en alguna situación en donde el niño esté predispuesto a oírnos, poder explicar la situación, poder plantear ahí, ¿sí? Algo que cuando estamos enojados o cuando el niño está enojado no va a poder comprender, porque cuando estamos enojados ni los adultos ni los niños escuchamos mucho. Cuando estamos calmados o terminamos de calmarnos, poder explicar, ¿sí? Qué situación fue, qué fue lo que pasó, qué se nos ocurre que hubiese sido mejor, qué pudo haber sentido el otro, ¿sí? Esto es construir un registro que justamente lo que va generando es algo a largo plazo. Respecto de la pregunta de si los padres entonces sabremos lo que es autorregularnos emocionalmente, la respuesta, si fuimos escuchando, es casi obvia. La verdad es que nos cuesta muchísimo y de hecho muchas veces los hijos nos hacen ver lo mucho que nos cuesta todavía poder regularnos, y esto tiene que ver con 2 aspectos. El fundamental es que no venimos de una crianza en donde nos hayan enseñado a autorregularnos. La mayoría de los que somos padres, de los que criamos al día de hoy, hemos crecido bajo el sistema que explicaba hace un tiempo, ¿no? Para que dejemos de gritar, nos gritaron más fuerte, para que dejemos de pegar, nos castigaron tal vez con un castigo físico, ¿no? Entonces,
Ahí es donde justamente surge esta dificultad, que es que muchas veces cuando queremos criar, primero que tenemos un registro que es el propio de cuando nosotros fuimos niños, y en segundo lugar descubrimos que en ese registro no está escrito cómo se hace, ¿sí?, para poder calmar. No tenemos una explicación muchas veces de por qué no hay que hacer lo que se está haciendo, no tenemos una propuesta, ¿sí? Y esto tiene que ver justamente con el efecto tan nocivo que muchas veces genera simplemente el golpe, ya sea verbal o físico, ¿sí? Entonces, los padres no sabemos regularnos en ese sentido, y además no sabemos regularnos porque muchas veces también estamos excedidos por la dificultad misma de poder criar en un contexto en donde hoy se nos pide que seamos los mejores en el trabajo, los mejores padres, los mejores ayudando, digamos, a los hijos, y eso muchas veces se nos vuelve una tarea sumamente titánica. Si te gustó lo que compartimos hoy, te invito a que puedas seguirme en Instagram como Vanessa Bollenberg, psicóloga. Nos vemos pronto.